En este primer caso vamos a empezar viendo cómo el láser efectúa la capsulorhexis de 5 milímetros porque es un IFIS, no te permite hacerlo mayor o quizá un poco menos, hay que ajustarlo dependiendo del tamaño pupilar. Es importante ver la profundidad de la capsulotomía para evitar la formación de puentes y seguidamente el láser procede a hacer la nucleofractura según el patrón que hayamos nosotros establecido, en este caso 6 radios, que es el que más utilizo. Lo último que se hacen son las incisiones. En este caso estamos haciendo también una destematorrexis de 8,5 milímetros porque es una facodemec. Veis que la pupila se ha contraído en estos casos de IFIS porque el acoplamiento y el anillo de succión hacen que se produzca esta contracción pupilar. Veis aquí marcado por la flecha que la cápsula ha quedado totalmente libre. Al perfundir viscoelástico vemos que está suelta, la extraemos con pinza y a continuación vamos a proceder a hacer la hidrodisección. La hidrodisección tiene que ser lo más insistente posible porque si no quedan luego muchas masas, de tal manera que además hidratamos las incisiones que hace de la nucleofractura, ¿no? los cortes en el núcleo. Procedemos a hacer un pequeñito cráter central en este patrón y luego extraemos el primer fragmento, que es el más difícil porque están encajados. Una vez que sale el primero, pues ya el resto lo hacen con facilidad. Estamos en todo momento en secundaria, o sea, con unos parámetros ya de vacío elevados. ¿Veis? Finalmente se hace rápido en una catarata de dureza media. Seguidamente procederemos a hacer la irrigación y aspiración de las masas. En este caso no se observa mucho, pero normalmente suelen estar muy adheridas, que normalmente es debido, creo que al efecto térmico, ya que la hidrodisección no es tan eficaz al no estar el núcleo completo, sino que estar segmentado. Aquí tenéis otro caso, fijaros cómo con la oleada que produzco, con el viscoelástico, si la cápsula no tiene puentes, pues se va liberando como si fuera un faldón y se va separando, quedando en este caso totalmente libre. Luego procedo con las incisiones. Esto es un vídeo más antiguo. En aquel momento la arquitectura de las incisiones no era correcta en la eficacia con el que el láser las hacía. Veis que procedemos a hacer nuevamente la hidrodisección y también aprovecho para hidratar y hidrodisecar, digamos, ¿no? las incisiones, al menos de los tres radios, de los tres diámetros, uno o dos, ¿no? Veis ahora que eh, previo a hacer un pequeño cráter central para abrirse espacio, simplemente es para abrirse espacio, aspiramos, emulsificamos el primer fragmento y una vez que se emulsifica el primer fragmento, que es el más complicado, como digo, porque si la catarata tiene cierta dureza, están encajados, el resto pues ya van a movilizarse con muchísima mayor facilidad y podremos extraerlos sin grandes dificultades. Veis que aquí sale todo, luego extraemos el epinúcleo volteándolo y a continuación vais a ver cómo quitamos las masas. Veis que las masas no es que haya muchas en este caso, pero suelen estar muy, muy, muy pegadas. Entonces es importante pues tomarte todo el tiempo que necesites, no sea que se vaya a producir una rotura capsular, e irlas hidratando, despacito, hidratándolas y poco a poco, veis aquí, incluso con la cánula del viscoelástico haciendo una viscodisección de las masas, pues irlas separando para luego aspirarlas con mayor facilidad, porque como digo, muchas veces están muy pegadas. Luego ponemos la lente en el saco que quedará perfectamente centrada con lentes normalmente de 6 milímetros de óptica en las cuales conseguimos el overlapping de medio milímetro, 1 milímetro de la cápsula anterior. Aquí tenéis otro patrón, a mí este me gusta menos porque es más sucio y se ve peor, es el patrón de los anillos. Son varios anillos concéntricos que pueden ser solos o asociados a una serie de cortes radiales también. Al final, digamos que reduce mucho la visibilidad de la cápsula, de hecho ya la he quitado y no se veía, y luego pues procedemos en fase de secundaria a ir
aspirando pues todos esos anillos, fragmentos que se van dividiendo. Hay que ayudarse mucho con una vía de ayuda por la paracentesis, un chopper, un manipulador que queráis. A mí me parece menos limpia, ¿no? Y con menos visualización que el patrón radial. Veis aquí también cómo seguidamente pues procedemos a quitar las masas que característicamente suele haber siempre restos adheridos. En este que además de la cirugía de la catarata vamos a implantar una lente tórica, hemos efectuado un patrón simplemente en 4 radios. Veis cómo la oleada que realizo con el viscoelástico va levantando la cápsula y la va separando. Esto normalmente es como yo lo hago, pero inicialmente y en aquellos casos en los cuales no estemos muy seguros de que han quedado puentes, aconsejo hacerlo reproducir como si reprodujéramos la capsulotomía manual. Es decir, levantamos el borde de la cápsula y luego con la pinza de Utrata, por ejemplo, pues la vamos retirando con mucho cuidado porque a veces se forman puentes y si esos puentes son inadvertidos puedes tirar excesivamente de la cápsula y desgarrar también la posterior. Veis aquí cómo se aspiran esos 4 fragmentos también muy bien. El patrón de 4 radios o 2 meridianos perpendiculares es también muy limpio y muy eficaz y en cataratas blandas es suficiente para poder extraer el núcleo en secundaria sin hacer esculpido. Con lo cual no hay que complicarse en exceso haciendo patrones complejos, múltiples segmentos, anillos concéntricos, porque, como digo, dificultan mucho más la visualización del fulgor y de las cápsulas. Veis este muy limpio, de 6 radios y la capsulotomía en el centro, en este caso de 5 milímetros, con las incisiones que quedaron quizás excesivamente corneales. Hay que tener cuidado también al hacer las incisiones de irse a 0,1 milímetros del limbo, no acercarse mucho al centro porque luego quedan de esta manera. Es más, en esta cirugía, que era de hace pues 9 o 10 años, las incisiones, como digo, no eran muy eficientes con los diferentes láseres y fijaros que cuesta mucho abrirlas. Realmente es una maniobra bastante traumática abrir esas incisiones con espátulas o con el instrumental que se necesite y acababas finalmente haciéndolas con los cuchilletes normales en aquel entonces porque las incisiones no eran buenas, como digo, ¿no? Vais a ver aquí también que estoy utilizando un disector que no tiene corte, es un disector que eh, servía en aquel momento para separarlas y puede servir ahora también. Lo que pasa es que ahora las incisiones realmente sí que son eficaces y veis cómo separamos las lamelas corneales para proceder a abrir la incisión. Fijaros aquí cómo con el viscoelástico y la oleada que voy produciendo al rellenar la cápsula, la cámara, pues se va desplazando la cápsula como un faldón hasta que se separa. Esta es la maniobra que yo habitualmente hago y que podéis hacer una vez que vayáis cogiendo técnica y estéis seguros de que no hay puentes, porque no siempre es así, como vais a ver en algún vídeo. Luego iniciamos la hidrodisección, como digo, debéis ser muy insistentes en la hidrodisección, estar bastante tiempo separando las capas del cristalino, porque si no quedarán más masas y aprovechar para, por lo menos veis, la fractura principal, pues también hidratarla y separarla un poquito. Cuanto más hagáis este paso, más fácil será luego el siguiente de extraer los fragmentos y aspirar las masas. ¿Veis? Aquí ahora hago la hidrodisección en el otro lado, en el lado temporal, para completarla y que se vaya separando mejor el núcleo del córtex y del epinúcleo y la rotación a continuación sea efectiva para que, como decía, ahora hacéis un cráter central, simplemente un pequeñito cráter para abriros paso y ya procedéis en fase secundaria o aspiración de fragmentos a aspirar el primer cuadrante o el primer fragmento hexagonal en este caso
de los 6 que hay, y una vez que se abre el espacio en el núcleo, pues ir rotando, pues es más fácil el poder extraer el resto en, como digo, en prácticamente la totalidad de las cataratas en las cuales el fento es efectivo. Veis ahí que a pesar de esa hidrodisección tan insistente, pues siguen quedando masas más o menos adheridas que hay que ir hidratando y con cuidado pues ir aspirando, en ocasiones utilizando un sistema bimanual que te permite intercambiar la irrigación y la aspiración para conseguir eliminar más fácilmente los restos corticales subincisionales. Veis aquí cómo finalmente queda muy geométrico, con la rexis centrada y redonda. Las incisiones, como digo, en este caso que es antiguo, pues no eran tan geométricas y las realizaba la mayor parte de las veces con los cuchilletes. Hoy en día ya sí, hoy en día los láseres permiten hacer las incisiones bien medidas y además que se abren perfectamente con un gancho de Sinskey, que es como habitualmente procedo a abrirlas. Tras rellenar el viscoelástico, pues implantaréis la lente correspondiente y finalizará la cirugía. Aquí tenéis un patrón, esto ya es más reciente, un patrón que se llama en empedrado o en rejilla, que forma una serie de cubos, cuadraditos, y esto puede ser eficaz en algunas cataratas duras. Fijaros, hay personas que les gusta mucho este patrón. A mí no me desagrada y junto con el de los radios es el que utilizo. Fijaros que estoy intentando sacar la cápsula, pero creo que queda algún puente y lo complemento, el haberla movilizado con el visco, pero la termino de realizar reproduciendo el movimiento que haría si fuera manual. Porque, como digo, a veces puede quedar un puente y eso es muy peligroso porque se puede rasgar hasta la posterior. Fijaros que ahora la expongo encima de la córnea y vemos que es completamente circular, con lo cual hemos podido extraerla perfectamente, ¿no? Este patrón de rejilla, como digo, puede ser muy eficaz porque son pequeños cubitos unidos unos con otros que pueden ayudar a extraer con más facilidad cataratas de una dureza alta, media, alta. Fijaros que seguidamente hacemos la hidrodisección como habitualmente procedemos, y ahora vamos en secundaria y apoyándonos con un manipulador o con un chopper, pues vamos fragmentando y extrayendo. Es como una técnica de micro chop, vamos a decirlo así, de pequeños chops que vamos aspirando con un vacío muy alto y extrayendo cada cubito o un conjunto de cubitos que poco a poco se van a ir fragmentando, veis aquí, y un conjunto de adoquines o cubos de núcleo pues van saliendo. Esto se hace muy bien con un chop, pero también se puede hacer con un manipulador normal, como veis aquí, puesto que el núcleo ya está fragmentado en muchas partes y no es necesario utilizar el corte del instrumento del chopper. Fijaros que también sale muy fácilmente el núcleo de esta manera. Ahora procedemos a aspirar las masas corticales nuevamente, que una vez más, esto siempre insisto, están adheridas, hay que tener mucha paciencia para evitar romper la cápsula, tanto la posterior como a veces el borde de la rexis, que puede suceder porque el borde de la rexis puede quedar debilitado con la energía del láser y no es difícil romperlo o desgarrarlo. Entonces con mucha paciencia pues ir eliminando el córtex para luego ya proceder a rellenar el saco, la bolsa capsular de viscoelástico e implantar la lente correspondiente. Este es otro caso en el que veis ese mismo patrón en rejilla o en empedrado, ¿veis? Con la oleada que provoco por la paracentesis o por la incisión principal, donde queráis, con el viscoelástico, levanto la cápsula. En la mayor parte de los casos, si se desprende, quedando libre en cámara anterior.
Luego ya saldrá con la aspiración con el propio terminal del facomulsificador. Entonces procedemos nuevamente a ir chopeando, aspirando esos pequeños cubos de núcleo, esos cubitos que veis ahí, se van aspirando, hay que tener paciencia porque van saliendo poquito a poco, muchos de ellos van unidos unos con otros y finalmente la mayoría del núcleo pues es volteado y emulsificado y aspirado. Lo normal, lo que procede es que la emulsificación se haga siempre en fase 2, puesto que ya los fragmentos y la fase 1 ya lo ha hecho el láser. Pero no siempre es posible y a veces hay que recurrir a reproducir el esculpido porque no somos capaces de separar los fragmentos nucleares. Ahí es mejor intentar, como digo, hacer nuevamente el esculpido, hacer un surco, abrirse hueco y poder aspirar. Las masas, una vez más, como siempre, pues con paciencia, irlas extrayendo, iréis viendo que están muy adheridas y que es una de las características comunes que sucede con el fento, ¿no? Las masas corticales más adheridas que requieren una mayor laboriosidad para poder extraerlas. Aquí tenéis otro caso en anillos, ¿veis? Fijaros en los anillos, como siempre producen una menor visualización. Las incisiones, que eran bastante poco efectivas en los primeros años, aquí las estoy intentando abrir con una espátula, con un chopper, con un Shinsky. Al final tengo que utilizar un cuchillete para desepitelizar el labio externo de la incisión y poder entrar, porque realmente era muy difícil hacerlas. Como digo, estos son vídeos antiguos, con lo cual pues hoy en día, en los últimos lo vais a ver, los últimos vídeos de esta sesión se abren muy bien. Fijaros que aquí al final ni de una manera ni de otra tengo que volver a hacer la incisión con un cuchillete habitual calibrado. Ahí tenéis un patrón mixto de 4 radios, veis una cruz que se ve mal porque, como digo, hay tanta línea que la visualización es pobre y 5 anillos, 5 o 6 anillos. Voy a hacer la hidrodisección insistiendo en provocar bien las oleadas. La hidrodisección es menos productiva porque el líquido no camina por la parte posterior haciendo la oleada, sino que se va por las diferentes líneas trazadas por el láser al hacer la fractura, y entonces es mucho menos efectiva que cuando el núcleo está completo en una cirugía, en una facomulsificación convencional. Aquí veis, esta es una catarata de dureza media, le hago ahí un pequeñito cráter y ahora pues vamos a proceder a ir aspirando los diferentes fragmentos. Con el chopper podemos ir separando los 4 fragmentos que hemos fracturado, que junto con los anillos, en este caso, teóricamente deberían facilitar el desmenuzamiento, ¿no? El despiece del núcleo, pero no siempre es así. Y sin embargo, como veis, pues la visualización es mucho peor de tanto surco que se hace. Por lo tanto, yo creo que es mucho mejor, desde mi punto de vista, hacer los 4 o los 6 radios y en algunos casos con cataratas duras hacer el patrón en rejilla o en empedrado. A continuación procedemos a voltear y aspirar el epinúcleo y finalmente aspiraremos las masas, los restos corticales, que, como os decía, es frecuente el que estén muy adheridos. Aquí tenéis un caso más. En este ya veis que las incisiones son de los láseres de última generación, ya se hacen mucho mejor y las abro
con el Sinski, ¿veis? Con el Sinski se abren perfectamente, se desepiteliza y luego se mueve el instrumento hacia ambos lados, tanto en la incisión principal como en la paracentesis, y se abren perfectamente. Aquí tenéis cómo con el viscoelástico provocamos una oleada que va despegando la cápsula. Normalmente, si no hay ningún puente, pues esa cápsula se va liberando perfectamente. Aquí tenéis la hidrodisección. En ocasiones os encontraréis con burbujas de gas, de aire, dentro del núcleo cristaliniano. Hay que tener cuidado con ellas porque podrían inducir un exceso de presión en el saco capsular cuando se hace la hidrodisección y provocar una rotura. No sería la primera vez. Por ello, cuando hay burbujas conviene extraerlas provocando unos movimientos de presión hacia el núcleo del cristalino, hacia abajo, suaves, para que estas burbujas salgan. Aquí tenéis el siguiente paso. Aquí, esta es la nucleofractura. No siempre, veis, no siempre en las cataratas duras, en función de la energía que se aplique y de la dureza del cristalino, es eficaz, con lo cual puede costar más de lo normal. Y en ese caso pues conviene hacer chopper o hacer un surco nuevo para poder al menos dividir el núcleo en dos fragmentos. Aquí veis cómo a veces es interesante y más fácil utilizar un sistema bimanual de irrigación-aspiración que permite intercambiar la posición de la cánula de aspiración por separado, con vistas a eliminar las masas que son de la zona subincisional. Este es un caso más, fijaros cómo con el Sinski abrimos la paracentesis, se abre bien y entonces desplazando hacia los lados se termina de completar, y ahora hacemos la incisión, fijaros que se abre perfectamente y luego hacia los lados se completa. Aquí tenéis cómo se desplaza la cápsula con el viscoelástico mediante la oleada que produce el viscoelástico, ¿no? Y podemos perfectamente separarla del córtex. Ahora abrimos la incisión principal con el Sinski y veis que se abre mucho más fácil que en aquellos primeros vídeos que os enseñaba de los primeros años del Fentó, en los cuales era mucho menos eficiente. Hacemos la hidrodisección siempre minuciosamente y que sea lo más completa posible para que luego queden los menores restos corticales posibles también. Hidratamos alguno de los surcos de fractura que ha realizado el láser y procedemos a extraer los fragmentos directamente en secundaria, o en primaria hacemos el cráter central que os digo para abrir espacio, y ahora ya en secundaria extraemos los fragmentos. El primero de ellos, en ocasiones, como os digo, cuesta un poquito más de extraer porque están encajados, pero una vez que abrís uno de ellos, pues el resto van saliendo normalmente sin ninguna dificultad. Por supuesto que en las cataratas negras y en las cataratas blancas el láser es inefectivo. En las blancas porque no marca, al no haber transparencia de medios, y en las negras y duras pues con muchísima dificultad puede hacer alguna pequeña línea de fractura, pero es totalmente inefectiva. Veis como ahora pues hemos extraído bien las masas que, como digo, pues si hacemos una correcta hidrodisección pues van a quedar menos que si no lo hacemos así. Y esto facilita mucho la labor de limpieza del saco, que muchas veces es una labor, como digo, tediosa porque están muy adheridas.
Implantamos la lente y la posicionamos en el saco. Aquí tenéis un caso de una catarata blanca donde el láser no va a hacer la fractura, pero sí hemos hecho las incisiones y la capsulorhexis, que veis que en este caso tiene puentes y no ha sido completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues a mí lo que me parece más seguro es entrar por algún punto con viscoelástico para separar la cápsula libre y luego, con la pinza de Utrata, pues ir reproduciendo el movimiento que haríamos con una capsulotomía manual. Y seguimos siguiendo la línea de corte que el láser ha hecho y sobrepasando aquellos puentes que se hayan formado, con mucho cuidado de no traccionar en exceso y provocar un desgarro de la cápsula anterior que pudiera prolongarse a la posterior. Veis cómo luego, al hacer en este caso mediante una técnica de chop, no con un chop, sino con la propia vía de ayuda, porque estas cataratas blancas no son tan duras, como bien sabéis, pero haciendo un chop vamos aspirando el cristalino, el núcleo del cristalino. Como digo, en este tipo de cataratas el láser no actúa, por ello no os molestéis en efectuar la nucleofractura. Sí que son seguras porque el incremento de presión que produce el anillo de succión y el acoplamiento evitan que se produzca la bandera argentina, porque se reduce el gradiente de presiones. Fijaros lo que os decía, ahí se ha producido, como veis, un pequeño desgarro radial, simplemente, veis ahí, por tocarlo con la cánula de aspiración. Esto sucede a veces, simplemente un toque en el borde de la rexis con la cánula de aspiración, me ha pasado alguna que otra vez, provoca un desgarro. Finalmente os muestro con un láser diferente al nuestro, este es el Victus, pero veis en la OCT los diferentes planos del cristalino, de la cápsula extendida a 360 grados, cómo vamos a proceder a efectuar, en primer lugar, la capsulorhexis. Fijaros cómo sale el córtex licuado en estos casos y desciende el plano capsular, es bastante espectacular en un caso de catarata blanca. Este descenso del plano es lo que hace que el láser no marque los 360 grados en ocasiones y deje puentes. Por ello hay que ampliar la altura del margen de la capsulorhexis. Aquí tenéis otra catarata blanca con el núcleo, veis que está dentro del saco capsular, está luxado el núcleo dentro del saco y vais a ver cuando el láser proceda a efectuar la capsulorhexis cómo ese plano capsular va a descender. Fijaros cómo sale el córtex hacia cámara anterior y desciende el plano por debajo del recuadro que veis de color rosa que marca la altura de la energía en la que se aplica para hacer la capsulorhexis, con lo cual en ocasiones el tiempo es insuficiente y no marca los 360 grados. Fijaros cómo sale el líquido a cámara anterior, se ve muy bien en la OCT, es bastante espectacular. Y ahora veis cómo hace las incisiones, tanto la principal como la paracentesis, que pueden ser del tamaño y morfología que vosotros optéis. Y por supuesto en la posición y separación entre ambas que queráis. Fijaros esta otra. Aquí sí que se ve perfectamente el córtex licuado y el núcleo luxado. Fijaros cómo sale el córtex cuando hace el primer corte sobre la cápsula de una manera prácticamente explosiva y el plano capsular desciende, el cristalino desciende hacia abajo.